Buenas noches, bienvenidos a otra edición de La Letra Colorada, el programa que busca el detalle que significa la letra chiquita de los contratos, de las pólizas, de los temas que uno tiene que ver como oportunidades, amenazas y desafíos. En el detalle está la diferencia que puede haber entre el éxito o el fracaso de un emprendimiento o de un negocio. Hoy vamos a conversar con Patricia Moreira, presidenta de la Cámara de Pequeña Industria, con 30 años de experiencia en el mundo financiero y en el mundo empresarial, participando en directorios de muchas empresas y hoy impulsando el trabajo de las pequeñas industrias en el Ecuador. Luego de este corte, conversaremos con Patricia Moreira. Mantente informado con Vito TVO 24/7 todo el día. De 5 a 8 de la mañana, noticias de primera. De 8 a 10 de la mañana, punto de orden. 11 de la mañana, bis a bis con Janet Inostroza. 12 del día, noticiero Última Hora Ecuador, primera emisión. 13 horas, hincha amarillo, información al día en tiempo real. Todo sobre el ídolo del astillero, Barcelona. 15 horas, de por Vito. Entérate de todos los deportes y mantente actualizado. 17 horas, Full Farándula, todo el mundo del entretenimiento. 18 horas, noticiero Última Hora Ecuador. Y a las 19 horas, Ídolo TV, análisis, noticias y comentarios de Barcelona Sporting Club. 22 horas, Vera a su manera. Conéctate y vive la información al instante. Vito TVO, tu canal líder en noticias, deportes y entretenimiento. Buenas noches, Patricia. Gracias por participar en el programa y bienvenida a La Letra Colorada. El tema de las pequeñas industrias es un tema realmente fascinante porque en muchos países, no solo en el Ecuador, es la columna vertebral del desarrollo económico de esos países. En el caso de Estados Unidos es famoso el caso de los Small Business Administration y todo lo que ha significado en el apoyo a la pequeña, mediana industria. Y en el caso de Ecuador estamos con las pymes, que son en gran parte pequeñas industrias, en un proceso de gran promoción. ¿Cómo está desarrollando usted en la Cámara de Pequeña Industria el trabajo de liderar esa promoción que es tan necesaria para nuestro país? Buenas noches, Juan José. Primero, agradecerle este espacio que nos da la oportunidad de visibilizar un segmento tan importante como las MIPYME, como usted bien lo ha mencionado, que tiene su nivel de importancia para los países y no es la excepción para nuestro país. Bueno, a través de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa del Guayas, vimos una importante oportunidad de comenzar a trabajar de la mano con estas empresas por el impacto que tiene. Precisamente generan alrededor del 57.17% de la fuerza laboral de nuestro país. Entonces dijimos, ¿qué podemos hacer realmente para que este segmento vaya creciendo precisamente en esto, en la generación de más fuentes de trabajo? Creo que hoy estamos conscientes que el mejor ecosistema de seguridad que podemos tener en nuestro país es que exista mayor empleabilidad. Así que con ese desafío nos unimos un grupo de empresarios en el directorio y comenzamos a diseñar qué es lo que realmente obstaculiza el crecimiento de estas micro, pequeña y mediana empresas, ¿verdad? Y lo que decidimos es a la interna dentro de este directorio, es decir, qué funcionó para aquellas que son grandes hoy en día, porque ninguna empresa grande pues empieza como tal, sino que empieza pequeña, muchas veces trabajando el grupo familiar y luego va teniendo este crecimiento. ¿Y por qué nace esta necesidad? Lo vimos como una necesidad, porque cuando uno busca información, ¿verdad? ¿Qué nos dimos cuenta? Que había un indicador de un estudio de una universidad que decía que el crecimiento de estas empresas era tan solo del 1.1%. Es decir, que pasar de micro a pequeña, de pequeña a mediana y mediana a grande, tan solo era del 1%. Entonces dijimos, ¿y qué pasa si ese porcentaje se incrementa al 3, al 5%? Y vimos que definitivamente el impacto sería económico, pero sobre todo, la generación de más fuentes de empleo. El Ecuador es conocido como un país de emprendimiento, ¿no? Hay una gran fertilidad de emprendedores
y hay un proceso también de mortalidad alto de emprendedores. Y este proceso de pasar de emprendedores a empresarios, sea pequeña industria y luego a gran industria, tiene que venir fortalecido por un paquete de estrategias que tienen que ver con, por ejemplo, la capacitación, en un cambio de una dinámica enorme en el cambio tecnológico. Hay que estar en un proceso de mejoramiento continuo, de estudio continuo. ¿Cómo enfoca la Cámara de Pequeñas Industrias este proceso? Bueno, y lo dicen los números, ¿verdad? Usted lo acaba de mencionar, hay un indicador de la alta mortalidad. Pero lo que suele suceder en estos emprendimientos es precisamente la falta de un acompañamiento y de la formalidad que amerita este producto o este servicio para poder crecer. Y en función de eso, lo que hemos hecho dentro de la Cámara, con apoyo de empresarios, es cofinanciar diagnósticos empresariales. Diagnósticos que normalmente van de entre lo que es analizar si tiene o no tiene un plan estratégico, cómo están sus finanzas, cómo está la operatividad, cómo está su parte comercial, evidentemente, y la parte financiera. Entonces, con estos diagnósticos, lo que hacemos es que el empresario pequeño o micro realmente tenga una ruta práctica y rápida donde decir dónde en este momento está su verdadera necesidad y puntualizar la estrategia específica, porque a veces pensamos que debemos tener una estrategia 5, 3 años, pero en un contexto donde es tan dinámico como en nuestro país, que las reglas del juego cambian a veces de un momento a otro, es que en este momento puedo aplicar para que me aseguren esa continuidad. Son 2 diagnósticos que nosotros realizamos y uno tiene que ver con la parte de la estrategia en sí y el otro que es uno fundamental, que no solo para el pequeño, sino también para todas las empresas, que es la filosofía del Lean Manufacturing, con un enfoque muy claro. Trabajar sobre calidad, pero a bajo costo. Es decir, cómo somos más competitivos para no solo dentro de nuestro mercado local, sino que también esta competitividad nos lleva a tener espacios a nivel internacional. Y este es un segmento donde hoy está creciendo mucho la MIPYME. Sorprendentemente, se ha visto con esta no solo capacidad, sino también oportunidad que antes pensábamos que era solo para las compañías grandes. Entonces, desde ahí estamos trabajando donde no solo ya el emprendedor, sino el micro, pequeño y mediano empresario se ve con una estabilidad para poder competir localmente e internacionalmente. De hecho, justo la próxima semana, el 27 y 28 de agosto, en el Centro de Convenciones, hay una iniciativa de FTS junto con la CAPI que la estamos desarrollando. ¿Qué es FTS, por favor? FTS es una compañía gestora de comercio exterior, que normalmente lo que ayuda es al empresario a ir y participar en las ferias a nivel internacional. Pero en esta ocasión lo vamos a hacer aquí en el país, donde ya nuestro empresario no sale, sino que más bien vienen de 25 países a ver la producción local. O sea, ¿qué tiene Ecuador? Que es bastante, donde genera una posibilidad de poder ya exportar y, como le mencionaba, no solo a la grande, sino también a la pequeña y a veces hasta al microempresario. Y uno de los clásicos en el tema de desarrollo económico de los países es el tema de la competitividad de las naciones y las teorías de Michael Porter que han sido muy difundidas y que tiene que ver también con la formación de clústeres y a donde la base del desarrollo está fundamentada por un mercado interno que exija esos niveles de calidad que permitan proyectarse también hacia el exterior. Pero hoy existe otro componente que está siendo ejecutado, si cabe el término, por el presidente Donald Trump de los Estados Unidos, que es el tema de las aranceles como herramienta de comercio internacional, con lo cual está pateando el tablero de la Organización Mundial de Comercio. ¿Cómo se están adaptando el proceso de desarrollo de la pequeña industria, tanto para el mercado interno, porque los aranceles afectan a las importaciones, como para el mercado externo, en el sentido de identificar en qué países esa guerra de aranceles presenta oportunidades? Usted utilizó una palabra importante, identificar.
precisamente lo que yo le hablaba de estos diagnósticos de eficiencia, nosotros los venimos trabajando desde hace ya mucho tiempo en la Cámara, y es precisamente con esta mirada al empresario de que sea eficiente en sus costos para ser competitivo, precisamente por esos factores externos que no dependen muchas veces del empresario, sino de todos estos factores externos, nacionales e internacionales, que muchas veces puede parecer que su producto no califica. Pero cuando analizamos de una manera general y nos centramos en que nuestros productos sí pueden, dónde pueden ser competitivos, realmente es buscar esos mercados exclusivos. A veces pensamos en mercados muy grandes, pero hay otros mercados también interesantes a nivel incluso de nuestra región que podemos ingresar. Y esto se lo menciono porque esa es una gratitud que le tengo con el exministro Prado, donde en una reunión de apenas 15 minutos estábamos muy preocupados precisamente por este tema del impulso de competitividad que generaba el Estado, ¿verdad? Entonces, solo dijo esto: préstenle atención a aquellos mercados donde todavía no se están explorando, ¿no? E incluso en la misma región. Y hoy muchos de nuestros socios están teniendo participación no solo en Estados Unidos, que es un mercado importante evidentemente, pero unos mercados a nivel de la región que no lo estábamos viendo. Entonces, nuestro país, con 18 millones de habitantes, ya tiene que tener esta mirada. Entonces, ¿qué es lo que quisiera mencionarle? Nosotros en la Cámara tenemos un lema que no viene recién, sino desde hace mucho tiempo, que dicen por ahí que hay crisis, pero nosotros hemos decidido no participar de ellos. Miren, cuando yo le hablo de esta ruta que hemos desarrollado, ¿cómo lo hicimos? Con empresas que tienen más de 40 años. Y de hace 40 años atrás, ¿qué tuvieron que enfrentar estas empresas que hoy son grandes? Tuvieron que enfrentar no solo los desafíos que vimos hoy en día, muchos antes. Pasar de dictadura a democracia, que fue todo un desafío dentro del entorno del país. La dolarización, que fue todo otro gran desafío. Desastres naturales. Y lo que último recién vivimos como pandemia. Las guerras que teníamos con el Perú. Las guerras con el Perú. Entonces, ¿por qué empresas de más de 40 años son grandes y vivieron toda esa transición? Lo que hemos definido. Una ruta práctica y sencilla, que es centrarse en controlar lo que es dentro del negocio y buscar cada día más serlo eficiente. Y esa es la alternativa que nosotros hoy día como Cámara nos estamos enfocando y compartiendo a nuestros empresarios. Las políticas, como usted acaba de mencionar, no es un tema que nosotros podamos controlar, pero si controlamos nuestros productos con una mirada hacia eficiencia de costos y ser unas empresas rentables y con liquidez, estamos preparados para todo ese tipo de desafíos. Y se lo menciono no como un mensaje de esperanza, sino porque ya tenemos socios que lo están haciendo. Hay una empresa maravillosa que realmente no es del Guayas, pero que me encontré en una feria local con una industria de hornos, que normalmente uno piensa que importamos desde Alemania, desde Italia, de Estados Unidos, con alta tecnología. Pero esta industria ecuatoriana está exportando esta misma tecnología a países de la región, como Perú, incluso Brasil. Entonces, cuando nos encontramos con esta situación, es decir, sí se puede. Así puede, claro. Sí se puede. Lo que nos obliga muchas veces en estas situaciones es analizar los contextos y mirar hacia dónde. Ecuador es un país completamente con una capacidad de producción extraordinaria, pero la mentalidad del empresario ya está cambiando. Es decir, que no se está enfocando en el problema, sino que está buscando ya la solución y comenzar a mirar otros mercados. Así que yo le diría es que la frase que tenemos en Cámara se la quiero repetir, dicen por ahí que hay crisis, pero hemos decidido no participar de ello. Excelente. Usted ha mencionado una palabra que a mí me parece crítica, que es la mentalidad. Mentalidad. Y la mentalidad es producto de una cultura, ¿no, verdad? De una formación profesional, de un proceso de educación. Y en eso, en mi opinión, hay que dividirlo en la cultura macro de lo que es un entorno o un modelo económico y la cultura micro, que tiene que ver con la aplicación de ese modelo económico y productividad y competitividad. Nosotros constantemente hemos criticado que no tenemos el modelo económico adecuado para potencializar esa capacidad productiva para optimizar el esfuerzo que ya se hace.
Y en el análisis que ustedes hacen, han visto lo que tiene que ver con el modelo económico, en lo que tiene que ver con la liberación de la capacidad productiva. Es decir, tenemos una serie de restricciones, limitaciones entre sectores estratégicos y sectores privados. Tenemos restricciones en la generación de energía por esa consideración. Tenemos restricciones en el área petrolera. Es decir, hay sectores y oportunidades que se pueden y se deben aprovechar y luego proyectar eso en el proceso de cambiar la cultura del Ecuador para tener más mente productiva, más mente competitiva. Sí, debería ser así, pero precisamente ahí es donde estamos construyendo lo que se visibiliza, y por eso agradecí al espacio, porque considero que hay que visibilizar más lo que es la MIPYME y lo que está logrando. Cuando usted ve que sí se puede, con las mismas condiciones que tenemos, es decir, hay una ruta. Entonces, todo este tema de la mentalidad. Hay una gran ventaja en nuestro país y creo que tenemos muchas si nos centramos más. Primero, nosotros tenemos un país que puede producir en todas las regiones, donde tenemos sol de enero a diciembre. Condiciones que en otros países que son muy desarrollados no lo tienen y sin embargo son países muy desarrollados. Todo está en la mentalidad. Por eso quiero insistir que como gremio nosotros nos estamos enfocando en dos cosas muy importantes. Y voy a ser repetitiva en esto. Trabajar sobre una cultura de eficiencia de costos. Muchas veces los grandes márgenes beneficiosos que tenemos ganamos dinero. Entonces, cuando no hay escasez, no nos desarrollamos con la creatividad de cómo podemos ser más eficientes. Entonces, en país donde tiene unas ventajas, porque sí tenemos ventajas. Tenemos un país dolarizado, tenemos ciertas condiciones que al final del día, si nos comparamos con otros, todavía son ventajosas. Entonces, enfoquémonos de lo que sí tenemos como ventaja y construyamos hacia un mercado realmente que está ávido por lo que nosotros podemos ofrecer. Cuando yo recibí esta retroalimentación del ex ministro Prado, ahí es donde yo conozco a la compañía FTS y de su fundador Andrés Briones, ¿no? Y yo le preguntaba, a ver, dime qué quieren, tú que viajas por todo el mundo y ves estas ferias de productos de toda índole, dime qué buscan. El me dice, Patricia, todo. Lo quieren todo. Somos nosotros los que tenemos que trabajar sobre una eficiencia de industrializar lo que tenemos. Porque tenemos que pasar, y esto creo que ya todos lo decimos, de vender productos primarios a vender productos industrializados. Y si tenemos la producción que es tan rica y que es tan amplia, que cada día vamos descubriendo nuevos nichos de producción realmente, de productos que se producen, valga la redundancia, en nuestro país, lo que tenemos que pasar es una industrialización de un mercado que sí lo está anhelando y que lo está pagando bien. Pero ahí básicamente, ¿qué toca? Al empresario le está tocando es ir tocando las puertas. Tuvimos una experiencia y hoy en día la tecnología nos ayuda muchísimo. Antes, un empresario incluso tenía que solo viajar para ver y explorar si había estas oportunidades. Hoy con la tecnología no. He visto cómo se hacen ruedas de negocios donde se identifica al comprador con el productor directamente en nuestro país y ya se acortan la tecnología, ¿verdad? Entonces, ya se acorta un plazo muy largo que antes era incluso de inversión. Hoy día no. Y lo que está pasando, la próxima semana están viniendo de 25 países a nuestro país para explorar. Entonces, yo ahí es donde le digo, sí, tenemos que cambiar nuestra mentalidad y enfocarnos en lo que sí tenemos para ver cómo identificamos esas oportunidades que también existen. Ecuador es pequeño, pero tiene unas condiciones realmente extraordinarias para poder crear y poder ya salir al mundo. Y hay una gran ventaja hoy en día. Creo que hoy en día también la educación es un pilar dentro de nuestro país. Contrario, hace unos 30 años atrás, hoy en día el acceso a la formación y a la educación que están estos nuevos empresarios, se lo ve, como lo que le acabo de mencionar. Personas que ya tan solo con una tecnología hacen negocios. Ya no tengo que hacer. ¿Y esto qué ha despertado? 25 países van a venir a observar lo que tiene el Ecuador. El Ecuador ha invertido durante mucho tiempo para salir, dar a conocer,
pero hoy en día ya están viniendo. Esa es una ventaja que tenemos que aprovecharla. Así que yo solo veo oportunidades. Las situaciones difíciles solo nos generan realmente es ver y explorar esas oportunidades. Pandemia nos dejó una gran lección que no deberíamos realmente olvidarla. Me reunía con el sector del sistema financiero, ¿no? Y ellos me decían, por el año 2021, que cuando estuvo el tema de la pandemia hubo una gran preocupación realmente en el sector financiero, pues las MIPYME representan el 99% realmente de nuestras empresas, ¿no? Y decía, ¿qué va a pasar si están 3 meses cerradas? Pero ¿qué se dieron cuenta? Y ellos nos dicen, la resiliencia de estas empresas, nos dimos cuenta que tenían la capacidad de ser flexibles, cambiaron su giro de negocio. Entonces, esta es una oportunidad que yo pienso que hoy en día la estamos viendo mucho, realmente este potencial. No solo que somos el 99% de las empresas, sino que si estamos centrados que generamos hoy por hoy el 57% de la fuerza laboral, imagínense todo el potencial que tenemos. Y yo considero que hoy sí hay un ecosistema donde todos estamos apoyando, todos estamos realmente trabajando con una voluntad firme de unión, de unirnos como país. Y las empresas y los gremios lo están demostrando. Muchas veces hablan de la asociatividad, pero hoy yo lo puedo ver que sí se está dando. Tal vez no en formar asociaciones, pero sí en las reuniones que se están generando. Los socios en nuestra cámara, yo le puedo decir, tienen esta capacidad y habilidad de poder conectar y de compartir información. Y le voy a dar un ejemplo que es uno de mis favoritos dentro de nuestro gremio. ¿Quién de nosotros no está orgulloso porque la pata gorda de cangrejos claro, está en Florida, Miami. Ya está en Miami? Era impensable eso. Y también el de yogur, el Naturísimo, me parece. Y usted lo acaba de mencionar. Realmente quien dio esta pauta fue precisamente Naturísimo, Jaime Dalmau. Los dos son socios de cámara. Y estaban en este proceso, la pata gorda, de iniciar un mercado exterior, bueno, y tenía casi como el promedio de más de 8 meses intentando hacerlo. Y en una conversación entre estos dos empresarios, Jaime Dalmau, quien tuvo esa osadía definitivamente, y creo que el país le debe un reconocimiento de mostrarnos que pan de yuca y yogur ecuatoriano en Estados Unidos, realmente un visionario y un emprendedor innato, ¿verdad? Y en una conversación que tuvieron de apenas 2 horas se compartieron contactos y lo que no se pudo lograr de más de 8 meses, en tan solo 4 meses se abrió. Eso es lo que yo veo realmente de lo que sí está pasando en nuestro país. Hoy realmente nos compartimos lo que funciona como también lo que no funciona. Y ahí es donde yo estoy creyendo, y todo el gremio realmente y el empresarial, es que creo que continuando con estas oportunidades y con esta voluntad de unirnos, creo que en 4 y 5 años estaremos hablando de otro Ecuador. Excelente. Ahora, el aplicar las nuevas tecnologías es un proceso muy dinámico, ¿no? ¿Verdad? Y son nuevas tecnologías que cambian los modelos de producción, de empleo. Por ejemplo, la inteligencia artificial es la nueva revolución. Y ustedes están procesando con sus asociados las adaptaciones a estas nuevas tecnologías para poder justamente optimizar y reorientar la forma de producir, la forma de trabajar, los empleos que se generan aplicando estas nuevas tecnologías. Sí, nosotros como gremio trabajamos siempre de la mano también con la academia. Y dentro con la academia, con la SPOL, nosotros tenemos un programa que se llama Diagnóstico Digital, que es precisamente entra la compañía, el negocio, a un diagnóstico para identificar, de acuerdo a su visión, de acuerdo a lo que realiza, en qué etapa está y qué es lo que necesita realmente dentro de esto de la tecnología, que hay un sinnúmero. ¿Por qué hacemos siempre los diagnósticos? Porque es como ir al médico definitivamente y atender el síntoma y no una generalidad, que claro, es lo que a veces pasa con el empresario. Escuchamos y creemos que lo que le funcionó a usted es lo que yo necesito, pero no va a ser lo mismo. Entonces, los diagnósticos en la parte de tecnología nosotros lo tenemos a través con la SPOL, un convenio maravilloso donde aterriza el empresario qué exactamente es lo que necesita, porque hay de por medio inversiones. Y la inversión para el pequeño y mediano empresario es fundamental y se puede equivocar. Y una mala decisión de inversión pues le cuesta muy caro. Entonces,
Sí, y se adapta definitivamente a qué es exactamente lo que necesita dentro de este campo. ¿Qué es lo bueno también? Que estas nuevas generaciones lo aprenden todo rápido, ¿sí? Y que también hay una generación a quienes tenemos arriba de 50 años que lo entendemos y que al menos nos formamos o buscamos el curso para comprenderlo. Entonces, sí, la adaptabilidad. De hecho, creo que salió un estudio de la revista Ecos, sí, donde las MIPYMES tienen una alta tasa de adaptabilidad precisamente a las nuevas tendencias tecnológicas. Este es un programa que está orientado al emprendedor, al empresario, al profesional. ¿Cuál sería su mensaje? ¿Cuál es el detalle? ¿Cuál es la letra colorada? ¿Cuál es el impulso que ese emprendedor le tiene que dar para convertirse en un empresario o a ese profesional para aplicarlo en su carrera profesional en este entorno en el que estamos viviendo? ¿Cuál sería su recomendación a ellos? ¿Cuál sería su motivación para ellos, Patricia? Bueno, que las situaciones difíciles que puedan parecer en este momento solo son oportunidades. Solo son oportunidades para replantearse el negocio. Y a un emprendedor o a un empresario yo le diría que hay dos cosas con las cuales siempre tiene que estar enfocado. Es el costo de su producto, que él cuide mucho el costo de su producto, y el otro es la liquidez de su negocio. Porque ante situaciones difíciles, el tener un buen costo le hace ser competitivo. Y la liquidez le permite que ante esas situaciones difíciles pueda continuar con el negocio. Las empresas no quiebran por falta de rentabilidad, quiebran por falta de liquidez. Así que esa sería mi recomendación a un empresario pequeño como a un grande. Patricia, muchísimas gracias por participar en este programa. Muchas gracias por ese mensaje positivo, porque eso es lo que necesitamos en el Ecuador. Ya tendremos otras oportunidades de volver a conversar sobre los avances que vayan haciendo ustedes en esta gestión en la Cámara de Pequeñas Industrias. Muchas gracias y buenas noches. Gracias por la invitación. Buenas noches. Mantente informado con Vito TVO 24/7 todo el día. De 5 a 8 de la mañana, noticias de primera. De 8 a 10 de la mañana, punto de orden. 11 de la mañana, Vis a Vis con Janet y Nostroza. 12 del día, noticiero Última Hora Ecuador, primera emisión. 13 horas, Hincha Amarillo, información al día en tiempo real. Todo sobre el ídolo del astillero, Barcelona. 15 horas, De por Vito, entérate de todos los deportes y mantente actualizado. 17 horas, Full Farándula, todo el mundo del entretenimiento. 18 horas, noticiero Última Hora Ecuador. Y a las 19 horas, Ídolo TV, análisis, noticias y comentarios de Barcelona Sporting Club. 22 horas, Vera a su manera. Conéctate y vive la información al instante. Vito TVO, tu canal líder en noticias, deportes y entretenimiento. Como una conclusión muy importante de la entrevista con Patricia Moreira de la Cámara de Pequeña Industria, me gustaría destacar este lema que ellos tienen. Hay una crisis, pero ellos han decidido no ser parte de la crisis. Y han decidido optimizar su trabajo para crecer aún en los periodos de crisis, poniéndole un gran énfasis en lo que es la competitividad, costos, liquidez y verdaderamente motivar con una cultura de crecimiento, de producción, de empleo, de poder aprovechar las oportunidades en el país que vivimos y aprovechar las oportunidades que se presentan también en los mercados internacionales. La pequeña industria es un altísimo porcentaje de la producción nacional, es un altísimo porcentaje en la generación de empleo y es de enorme importancia que se fortalezca la pequeña industria, el Consejo de Pymes, de MIPYMES, para poder a su vez, manejando inclusive en un contexto de empresas familiares, porque la mayor parte son empresas familiares, un espíritu de competitividad, de sostenibilidad, de generación de empleo, de desarrollo económico. Muy importante el trabajo que se está haciendo desde la Cámara de Pequeña Industria y que debe ser emulado por los demás gremios. Buenas noches, gracias por haber participado en el programa y véannos en nuestras redes sociales, YouTube y por Vito TVO. Y hasta la próxima Letra Colorada.